contamos, con la, contamos con la valiosa presencia del historiador Daniel Martínez González, quien nos dará una plática sobre la, entre comillas, conquista de México a la pantalla, producciones cinematográficas y televisivas a 500 años. Ahora les leeré una pequeña semblanza de Daniel. Como ya lo mencioné, Daniel es historiador por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Cursó estudios de historia, preespecialización en estudios mesoamericanos en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado estancias de investigación en el Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la misma universidad, así como en el CIESAS, en la Unidad de México. Es ponente, tallerista y profesor freelance. Las áreas de investigación son civilizaciones mesoamericanas, cultura maya, sistemas amerindios de comunicación gráfica, escrituras jeroglíficas de Mesoamérica, representaciones de lo, entre comillas, prehispánico y igual, entre comillas, lo histórico, así como de la difusión, divulgación y enseñanza, aprendizaje del conocimiento histórico. ¿Sí? A solicitud de Daniel, durante la plática se puede interrumpir si surge alguna duda, ¿sí? Sin más, vamos a darle la bienvenida a Daniel. Te cedemos la palabra, Daniel, y no sin antes agradecerte tu valioso tiempo y disposición para darnos esta plática. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes. Pues buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada quisiera agradecer muy en particular a Betsabe Piña, que fue el enlace que permitió que se realizase este conversatorio. Y pues bueno, compartiré mi pantalla. Me ayudan diciéndome si la ven. Súper, creo que ya se tiene que estar viendo. Pues bien, lo segundo que quiero decir y aclarar, súper, gracias, Coco. Lo segundo que quiero aclarar es que pues no soy ni cineasta, ni me considero cinéfilo, sin embargo sí disfruto de ver las películas de Jarmusch, de Kurosawa, o incluso las de Indio Fernández, ¿no? Entonces, esta charla no será una charla de cine en realidad, dado que yo no soy cineasta, sino más bien soy historiador, y es un breve acercamiento a un textito que se encuentra pues por ahí todavía horneándose, pero que esperemos pronto vea la luz. Y lo tercero que también quisiera aclarar antes de que comencemos con este conversatorio es que yo no estoy relacionado tristemente con ninguna de estas producciones cinematográficas o filmográficas, así que no tengo ningún reparo, no le debo nada a ningún productor, a algún director o directora, así que seré pues bastante franco, sincero desde mi campo de estudio, que es la historia. Y pues bien, como ya les dijo Cuauhtémoc, el título de esta presentación, de esta conversación, es La conquista de México, entre comillas, eso es muy importante, a la pantalla, producciones cinematográficas y televisivas a 500 años. Hoy es un día 4 Flor, del año 9 Casa, por si alguien se lo estaba preguntando. Y pues bueno, con todo gusto pueden interrumpirme si pasa algo, yo estoy encantado de que lo hagan y que conversemos. Pues bien, lo primero que también quiero dejar claro es el objetivo de este conversatorio, y es que este conversatorio, perdón, tiene un objetivo general, que es mostrarles a ustedes algunas de las narrativas acerca de la llamada conquista de México en series televisivas y otras producciones cinematográficas contemporáneas, así como también hacer notar la continuidad histórica e historiográfica de estos relatos en la ya centenaria filmografía nacional en torno a los eventos antes y después de 1521, que también fue un año 3 Casa. Este es como el objetivo general, pero en realidad mi objetivo subrepticio, digamos, es que
ustedes se interesen por ver algunas de las varias pelis que mencionaré o algunas de las series que estaremos abordando en esta charla. Pues bien, como todos ustedes saben, estamos enterados, pues este año de 2021 se cumple medio milenio de la llegada de este señor Hernán Cortés a estas tierras hoy mexicanas, y pues eso es un punto paradigmático para la historia tanto mexicana como americana y en realidad para la historia mundial. Entonces, durante los últimos meses, quizá los últimos 2 años, ha habido una especie de boom de la ola rememorativa por estos acontecimientos. Y por supuesto, este boom de la ola rememorativa, pues le atañe a la opinión pública, a la historia pública, también muy importante. Estos debates, discusiones se están llevando también en la academia y en la historiografía, por supuesto, pero también se han llevado a la novela histórica y a varias artes escénicas, e incluso a historietas, videojuegos y animaciones, y por supuesto a series televisivas en streaming o bajo demanda, como también se les llama. Según algunos autores, dicen por ahí que el boom de las ficciones históricas y de época, del cine de época a nivel mundial, viene de la mano de la mejora en los avances técnicos y las nuevas tecnologías digitales para la reconstrucción de los entornos y los paisajes, como de los contextos y escenarios históricos del pasado. Eh, pues aquí les muestro 3 ejemplos solo de 3 series españolas que tienen que ver con la historia, con el pasado. La primera es la de Isabel, eh, quizá la hayan visto, es una producción española de 3 temporadas y pues se estrenó más bien en el 2012. La segunda es una serie que yo procuro mucho, no la acabo de ver toda, pero se me hace bastante buena, se llama El Ministerio del Tiempo y es acerca de un equipo de personas que viajan hacia el pasado para evitar que pues otras personas modifiquen el curso de la historia en ese pasado, ¿no? Está muy padre esta serie, también tiene 3 temporadas, es pues no muy viejas, de 2015, pero la tercera, que es la que vemos aquí en esta imagen, es la que me encantaría que por favor cuando puedan, acabando este conversatorio o después, chequen la de Conquistadores Adventum. Es una producción de Movistar Más o Movistar Plus, que se estrenó en 2017. Yo he visto solo una temporada, pero se me hace un gran acercamiento filmográfico a los procesos de conquista, no solo de México, sino de lo que ulteriormente se convirtió en América Latina. Por ahí le han llamado que es una excelente serie histórica. Yo no diría más de esta, se los dejo a su consideración y espero puedan verse al menos el primer capítulo, que es wow, a mí me gusta bastante esta serie. Pues bien, creo que tenemos la primera pausa para preguntas, comentarios o algo por ahí. No sé si ahorita en Facebook haya alguna pregunta, Ángel, o alguno de los compañeros y compañeras que se encuentran observando en Zoom tiene alguna. Wow, no tenemos preguntas hasta el momento, pero aprovecho el momento para hacer una invitación a que si tienen alguna pregunta a nuestro ponente, nos la hagan llegar por este medio. Ok, pues por el momento no hay, Daniel. Si gustas continuar y como lo comentamos en la presentación del conversatorio, si hay alguna, podemos interrumpirte y para que se cree este diálogo en el cual nos dices que es y siempre es una retroalimentación mucho más sana, ¿no? Entre el público y el ponente. Entonces, si gustas, continuamos y si Claro. surge alguna, te interrumpiremos sin ningún problema. Súper, muchas gracias, Ángel, y muchas gracias, Cuauhtémoc. No, gracias a ti, Dani. Sí, armemos un diálogo más como horizontal, ¿no? No tanto vertical como ese tipo de ponentes arriba de la mesa, pero bueno. La primera serie histórica, el primer documental histórico, más bien, perdón, del que les quiero hablar, se llama Hernán Cortés, un hombre entre Dios y el diablo. Es una producción de varias televisoras públicas mexicanas, entre ellas, pues, está TV UNAM, está el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara también, está el SPR, por supuesto,
Y este primer documental histórico del que hablaremos brevemente está dirigido por Fernando González Sitges, que es un cineasta y también es zoólogo. Tiene varios documentales bonitos sobre la vida animal y vegetal también. Pero en este caso nos ofrece este documental que está comentado por varios historiadores de renombre, como Miguel León Portilla, como Eduardo Matos Moctezuma. En realidad el guión de este documental está hecho por un historiador que es José Iturriaga, y esto le da pues bastante solidez, creo, al argumento filmográfico que propone González Sitges. Esta imagen que estamos viendo ahora es el teaser que se presentó para su estreno mundial en el Festival de Cine de Guadalajara hace algunos ayeres, en 2016. Y pues lo que me gustaría que vieran primero en esta imagen es que pues va a aparecer constantemente en las siguientes diapositivas y a lo largo de esta charla la imagen de Cortés. Este señor que se le ha llamado el Conquistador de México y que tanto en este filme documental como en otros varios que veremos a continuación es la figura central sobre la cual se construye el argumento filmográfico en este caso. Así que, pues, viendo un poquito la imagen, haciendo un poco de análisis pues, iconográfico, iconológico, vemos la cultura material española bien representada, ¿no? Vemos por ahí las espadas, vemos por ahí unos timones, me parece que son de las naves que se mandaron a barrenar. Hay varios pertrechos, ¿no? Como de la cultura española europea, pero también están muy abajo los petates, ¿no? Que son como elementos de la cultura material indígena mesoamericana, que no se alcanzan a notar lo suficiente, pero que bueno, están ahí presentes. Y como les comentaba, este documental de poco más de 80 minutos, si no me equivoco, está construido sobre 3 viñetas acerca de la vida de Cortés, desde su arribo a las costas de Cozumel hacia principios de 1519 hasta 1947. Es un documental de larga duración, digamos, ¿no? ¿Por qué el siglo XX? Pues porque hasta esa fecha, 1947, fue cuando finalmente, no sabemos, los restos óseos de el capitán extremeño que dominase México Tenochtitlan hace 500 años, pues fueron finalmente depositados ahí en la capilla del Hospital de Jesús, que fue un hospital que él también pues fundó, colaboró a su creación, y ahí hasta ahí se corta, digamos, como el continuum de este documental histórico, pero pues en el tenor de estos 500 años, pues la figura de Cortés nos da para pláticas de hasta agarrarnos a golpes, yo creo. Pero bueno, en este momento no es la idea ni el sentido. Así que la primera recomendación o la segunda que les hago es ver este bonito documental histórico. Yo de repente se los trato de poner a mis alumnitos, pues de repente como que se aburren, pero bueno, con que vean alguna viñeta de este documental, me parece un acercamiento importante a la figura hernandina. Sin embargo, este documental de González Sitges no es el único que ha hecho de corte histórico, ha hecho varios, como comentaba, de la vida animal, pero cuenta con un par más de temática histórica, que en realidad componen como una especie de tríada dedicada a los capítulos fundacionales de esto que se ha llamado a la historia, la conquista de México, perdón. Y este segundo documental, también de González Sitges, yo no lo había visto hasta hace poco, porque se estrenó recientemente, en 2019, pero se me hace un retrato sumamente valioso de este personaje de Malinche, ¿no? La mal llamada Malinche. Y este documental me parece que la deja bien parada, tanto en términos históricos, porque en la historiografía no ha sido pues bien vista este personaje femenino fundamental para los planes de conquista de Hernando Cortés. Y ahora me gustaría que viéramos esta imagen, por ejemplo, que es como uno de los promocionales de este documental. Y
vemos, pues, por ejemplo, nuevamente aquí es una escena en la que se encuentra Cortés, Malintzin y Jerónimo de Aguilar, que es el que aparece por aquí atrásito. Aquí estaría Cortés y vemos no es primer plano, pero bueno, vemos al frente de esta charla, de este convite, vemos a la figura de Malintzin representando muy dignamente, creo yo, el papel central que tuvo esta mujer, y vemos de este lado a los zempoaltecas, ¿no? Que sería el cacique gordo, y veamos nuevamente la cultura material que está, la indígena, que está muy bien representada. Están aquí los petates, están algunos incensarios, vemos por ahí unos bules, algunas vasijas, y pues no sé qué les parezca la figura del cacique gordo. Pues no está tan gordo, pero a mí se ve súper guau. A mí los tatuajes que se le han puesto a este personaje, no sé, se me hacen padres. A mí esta imagen me atrapa mucho. Y pues vemos otros rasgos del atuendo zempoalteca, ¿no? Especie como de cinturón, de cinto atado de conchas, también se ve padre, según yo. Y pues las perforaciones lobulares, lo conocido, digamos, ¿no? Eh, este es un segundo documental que les quiero recomendar de González Sitges. Sin embargo, tiene otro, como les comentaba, que es el de Entre dos mundos, la historia de Gonzalo Guerrero, que es también un bello, bello retrato de este personaje también intrigante en la historia colonial temprana, ¿no? Se dice que fue quizá el primer europeo en la península de Yucatán, y como ustedes saben, pues Gonzalo Guerrero se transformó en maya, podría decirse de esa manera, y presentó batalla a los españoles, ¿no? En realidad la historia de Gonzalo Guerrero es una historia muy, muy padre también, porque él es un náufrago de la expedición de los botes de Nuño Vázquez de Balboa, que naufraga por ahí en el Darién, ¿no? Y termina como esclavo en tierras mayas, por ahí por Chactemal, y posteriormente va subiendo un poco hacia el norte de la península. Pero bueno, esta es la tercera recomendación que les hago de este director, González Sitges. Este documental es de 2013, y estos tres que acabo de mencionar los encuentran ahí en el YouTube. Si le ponen el nombre del director o alguna de las palabras del título de la obra filmográfica, les aparece, y son documentales históricos valiosísimos, creo yo. Y pueden aventarse el combo de los tres, ¿no? Cortés, Malintzin o Gonzalo Guerrero, o como ustedes quieran, al revés, los pueden cambiar. Pero bueno, me parece que esta es la siguiente recomendación, y me parece que tenemos pausa para comentarios o si hay alguno. Gracias, Daniel. No sé si hay alguno alguna pregunta a Ángel en Facebook, o alguno de mis compañeros tiene alguna, compañeras aquí en Zoom. No, Cuau, no tenemos ninguna pregunta. Y otra vez hacemos una invitación, una cordial invitación a que si tienen alguna duda, algún comentario, no la hagan llegar. Les hacemos la invitación para pues aprovechar la presencia de un conocedor en el tema para hacer sus preguntas. Y también aquí en el foro de Zoom, si existe alguna duda, comentario, alguna intervención que quieran realizar, por favor, este es el momento. Bueno, Daniel, ya que nos animan, yo tengo una pregunta y algún comentario. Okay. Sí, Betsa, perdón, adelante, no vi la mano, discúlpame, Betsa, disculpa. Adelante, Betsa. Gracias, Cuau. Bueno, un poco tú que has hecho como este recorrido, pues sí nos antojas bastante, ¿no? En mi caso a veces es como no darme el tiempo, pero además son temas súper interesantes y ligados a lo que hacemos. Y algo que yo he visto y que te quería preguntar tú, que sí lo has seguido más de cerca, es cómo afecta en el contar estas historias, estas nuevas plataformas. O sea, porque creo que es muy claro, por ejemplo, cuando nos presentabas la de Hernán Cortés, entre Dios y el diablo, una cosa así, y con todas estas otras
series capituladas que no solo son de plataformas, sino también de una nueva forma de hacer series en televisión, ¿no? Que hasta es público, como la de Malitzin, ¿no? También veo ahí como alguna integración mucho más fiel o más seria de esta reconstrucción histórica, pero bueno, tampoco no aplica de pronto como con algunas otras películas anteriores, tal vez de los 80s, etcétera, también tienen una muy buena documentación. Pero sobre todo este cambio de plataformas, ¿tú cómo lo ves, Daniel? Sí, muchas gracias por la pregunta, Betsa. En realidad es una muy buena pregunta y creo que no tengo la respuesta porque justamente este tipo de plataformas y de recursos en línea, pues son nuevos. Yo nací en los 80s, por ejemplo, a finales, y cuando yo crecí en los 90, pues no había YouTube ni cosas como el Twitter, ¿no? Ni el OnlyFans, no te divertías de esas maneras. Entonces, esta oportunidad que tienen ahora los jóvenes y nosotros también, de poder estar navegando y descubrir cosas, pues a mí se me hace súper valioso, y lo que también procuro hacer con mis alumnitos, cuando me hacen caso, es pedirles que por favor vean alguno de estos 3 documentales. En la clase no vemos todo completo porque de repente se corta, pero yo los conmino, los invito a seguir viendo algunos de los 3. Yo no sabría decirte a bien la respuesta, Betsa, pero no sé. Quizás si lo voy pensando y ahorita al final tenga una conclusión, pero te agradezco por la pregunta y me parece que, Cuau, tenías por ahí también algún comentario o pregunta, por favor. Claro, sí, haciendo este corte para este diálogo, eh, hay una situación muy interesante sobre todas estas cuestiones de los rigores históricos que manejan cada una de las series, ¿no? Y este rigor histórico a veces es novelesco en muchas situaciones, y los guionistas utilizan sí los procesos históricos para ayudar un poco a la historia, porque al final de cuentas es eso, ¿no? Contarnos una historia. Este rigor, a veces histórico, cuando hay unos pequeños vacíos que la historia no llena, los guionistas la llenan con un poco de fantasía. A mí, en lo particular, me parece que es bueno, independientemente de las cuestiones de estos. Pero muchos investigadores, historiadores, arqueólogos, chocan mucho con esta situación. Tú como historiador, ¿te gusta, no te gusta? ¿Cuál crees que sea esta relación que tiene que haber entre sí el guionista y el rigor histórico? Lo digo porque también Luis Barjau en un excelente libro hace un diálogo entre la Malinche, doña Marina y Hernán Cortés en algún momento sobre cuando están en algunos procesos de Moctezuma, y me gusta una frase que él utiliza sobre cuando los documentos y la parte de rigor de investigación no nos da, ahí entramos un poco los historiadores para poder interpretar estos diálogos, estas formas con los documentos. Y a mí esta parte que hace Luis Barajao ahí me encanta porque hace un diálogo que tal vez palabras más, palabras menos, se pudo dar en esencia. Y es lo que hacen estas novelas, porque aparte pues nos ayudan a los que nos gusta la historia y tal vez no somos investigadores a entenderla. Por ejemplo, Gonzalo Guerrero, en la pantalla que estamos viendo, es un personaje fabuloso, ¿no? Que si no me recuerdo también era laudero, y gracias a esta cuestión que era laudero, pudo con el Guanate Maya tener una relación. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, ¿tú cómo lo ves como historiador? Aparte, después de esto tenemos otras dos preguntas. Entonces, por favor, Daniel, gracias. No, al contrario, Cuau, gracias por la pregunta y por la referencia. No conocía este texto de Barjau, lo voy a checar. Y respecto a lo que preguntas, pues también es una gran pregunta, es importante, porque de repente uno piensa que lo que se ve en la pantalla, lo que está representado filmográficamente, corresponde a la realidad histórica, cuando sabemos que esto no es así. Es decir, lo que se está filmando, grabando, poniendo a cuadro, pues responde justamente a una lógica de un guión, de una historia
en minúscula, digamos, ¿no? No la historia con H mayúscula. Y, por ejemplo, en la diapositiva que vemos ahora, pues la figura de Gonzalo Guerrero se ve bastante bien, pero el templo en el que está arriba, en el que está postrado, subido más bien, pues sabemos que no se veía así, sino que eran pues templos polícromos, ¿no? Bastante llamativos, bastante, pues eso, pintados. Y en este caso, si no estoy mal, esto es San Gervasio en la isla de Cozumel. Entonces, sí, creo que de nuevo tengo una respuesta quizá que falla ahí, porque eso también es un gran debate. Hace un par de meses tuve la oportunidad de escuchar un coloquio sobre cine e historia, y una de las ponencias justamente era eso, ¿no? De eh, no pensar que lo que está viéndose en la pantalla fue la historia tal cual, porque los medios de grabación moderna, recordemos que son apenas del siglo pasado. Entonces, este recurso filmográfico del cine, pues es valioso, pero no hay que quedarse con la idea de que lo que se ve en la pantalla es la verdad. Es únicamente una interpretación historiográfica llevada a la pantalla, digamos, ¿no? Pero por ahí me quedo para no abundar más. Perfecto, excelente, me encantó esa respuesta. Tenemos otras dos preguntas. Súper. Roland quiere participar. Adelante, Roland. Y después haré una pregunta por Facebook. Roland, adelante. Hola, ¿se me escucha? Súper. Perfecto, Roland. Perfecto. Adelante. Gracias por participar. Un saludo a todos y al compañero Daniel. Estamos atentos. Eh, pues es que desde el inicio de la presentación yo me preguntaba y transmito a Daniel la pregunta. Y hace poco Bexabe hizo algo relacionado y es, pues que con estas plataformas creo que hay que pensar en el sentido del consumo, ¿no? De consumo de estos productos visuales, ¿no? Podríamos decir, un primer resultado de las plataformas es que existe un acceso democrático, ¿no? A contenidos que quizás antes de este boom de plataforma estaba restringido, ¿no? A unos públicos, ¿no? Entonces yo me pregunto, y lo transmito a los que estamos acá, el impacto que tienen estos contenidos en la formación de opinión pública, en primer lugar, y en segundo lugar, los usos que se le dan a estos contenidos por quien los recibe. Eso es muy difícil medirlo, obviamente, pero también los usos de la historia que hace el que representa un hecho histórico a través del cine, ¿no? Sabemos que el cine es representación, y esto me hacía pensar también cuando desde las corrientes historiográficas se ha presentado la historia desde el giro narrativo, ¿no? Cuando hablamos de una novela histórica o una historia novelada, ¿no? Me hacía pensar también un poco en este paradigma indiciario de Ginsburg, ¿no? Que sabemos sus producciones son más o menos seguir indicios, por ejemplo, y muchas veces cuando no existe un sustento documental, pues se da un poco lugar a lo que son las conjeturas, ¿no? Claro, tomando en cuenta todo un contexto. Entonces, quizás para aterrizar un poco la pregunta es, ¿cómo pensaría Tanel y cómo pensamos los que estamos acá el impacto, sobre todo desde el consumo, la opinión pública que se genera y los usos de la historia y cómo se transmiten estas representaciones a través del cine? Hasta ahí la dejo. Estimado Roland, muchas gracias por andar por acá. Gusto en verte y muy buena pregunta también. Como verán, creo que no soy muy bueno respondiendo, pero trataré de un poco como buscar ahí lo que andaba comentando Roland, también muy importante. La cuestión de los contenidos democráticos se me hace, sí, efectivamente, con la llegada de YouTube, por ejemplo, pues uno puede subir y ver cosas, ¿no? Ahí hay un universo por explorar, digamos. Sin embargo, en el caso de las series bajo demanda, en plataformas como Netflix, HBO, Amazon Prime y un largo etcétera, pues no son tan democráticas, ¿no? Porque hay que pagar esa mensualidad y de repente, pues no todo el mundo podemos pagar ese tipo de cosas. A menos que tengas una amiga buena onda que te pase la contraseña del Netflix o ese tipo de cosas. Pero yo que de repente trabajo con chicos de secundaria o de prepa de zonas marginadas, pues no es tan sencillo recomendarles que se conecten a Hernán, por ejemplo, en la noche, ¿no? Sin embargo, estos tres documentales que hemos revisado,
documentales históricos y de historia pública, muy importante también. Están ahí libres para que todo el mundo lo pueda ver y eso se me hace, la verdad, súper padre. No sabría decirte si cuántas vistas tienen cada uno de los documentales, pero sería un buen dato a preguntarse. Por ahí me quedo con Roland. Ok, Roland, qué buenos comentarios. Tocaste 3 puntos impresionantes, que es consumo, formación pública y usos de la historia, tan controvertidos en este tipo de trabajos. Y yo creo que eso nos daría para una plática tal vez al final. Y sería excelente que todos pudiéramos al menos dar una opinión. Pero tenemos otra pregunta en Facebook. Te la digo, Daniel. Súper. ¿Sí? ¿Cuál es la producción cinematográfica en México sobre la conquista de México? Híjole, esta es una La pregunta que primera es producción, perdón. ¿Cuál es la la primera primera. producción cinematográfica en México sobre la conquista de México? Perdón. Ajá. Muy buena pregunta y eso se adelanta un tanto al cierre de esta charla, pero sin tener la respuesta certera, yo pienso que quizá sea Tepeyac, pero de esta peli hablaremos un poquito más adelante, así que si me permite la amable persona que hizo la pregunta, lo comentaremos un poquito al final, porque lo que quería hacer con esta plática es irnos como del presente al pasado. Yo generalmente procedo, lo que platicábamos la vez pasada, ¿no? Pues de lo más temprano a lo más tardío, dependiendo del fenómeno o proceso que se esté estudiando, pero en este caso quise hacerlo al revés, ¿no? Para ver cómo salía y esperemos que salga. Así que si no hay por ahí otro comentario, otra preguntita, pues sigo, ¿les parece bien? Sí, sí, no hay ninguna pregunta, ¿no? Y adelante, más adelante se responderá. Muchas gracias, Daniel. Continuamos No, con tu hombre, presentación. al contrario. Sí, vamos a hablar de una serie ahora, serie de estas en streaming, le dicen la chaviza, bajo demanda, que es una serie súper polémica, que quiero pensar que algunos de ustedes han visto por lo menos un capítulo, ya se la echaron toda. Yo sí la vi toda, la verdad, me gustó, debo de confesarlo, me gustó esta serie, aunque bueno, tiene algunas licencias históricas, pues que se han perdido que se han permitido más bien, pues justo lo que comentaba hace un momento Cuauhtémoc, ¿no? De repente la fuente histórica o arqueológica o etnohistórica o lingüística no te da para llenar como cierta secuencia, cierto plano, entonces le meten ahí algunos romances, por ejemplo, que sabemos que no existieron, pero bueno, creo que ya me estoy adelantando. Esta serie de Hernán consta de 8 capítulos y cada uno está dedicado a supuestamente uno de los personajes más conspicuos o algunos de los personajes más conspicuos dentro de esta primera etapa de la llamada conquista de México, pero la verdad es que todos terminan cayendo en la figura de Cortés. Nuevamente, como veíamos hace rato con el documental de Hernán Cortés, pues nuevamente la figura de este capitán extremeño se hace presente y domina, según mi perspectiva, toda la historia. Pero bueno, también creo que registra aciertos y uno de ellos, por ejemplo, es la cultura material y su representación en la pantalla chica en este caso. Lo que estamos viendo ahora me parece que corresponde a es uno de los fotogramas del tráiler de estreno de esta serie de Hernán, que creo que al rato veremos el tráiler, pero yo cuando lo vi y dije, wow, me atrapó inmediatamente así el tráiler para ver a la serie completa. Y pues bueno, esta serie está en Prime Video. Es una serie de un presupuesto multimillonario, sí le han invertido bastante y eso se ve, pero también registra algunos pues puntos negativos, digamos, por ejemplo, la zona en la que fue grabada parte de la serie fue en Xochimilco, y pues la instalación que se realizó para filmar escenas como esta, pues se quedó ahí arrumbada, se quedó como quien tira una colilla de cigarro, y pues ese gesto no se me hizo nada amable ni con los pueblos de Xochimilco, ni con lo que creo yo, con lo que se piensa representar o sí, representar en la serie,
Pero bueno, son 8 capítulos, como les digo. De este les hablaré en particular del quinto, que me pareció como el más bello, según yo. Pero antes volvamos a algo importante. En la parte inferior derecha de la pantalla ven también como el flyer de promocional que hizo History Channel para esta serie, en la que también participa. Y pues vemos a Cortés nuevamente, ¿no? E incluso vean el nombre de la conquista, dice. Entonces, este tipo de anuncios, por ejemplo, pues nos hace pensar en esta historiografía ya centenaria que viene justamente del siglo XVI, ¿no? En la que el héroe de la conquista, pues es o Cortés o los capitanes españoles, y otros personajes sumamente importantes nunca son notados. A diferencia de la imagen que vimos con Malintzin, veamos esta del lado izquierdo de la pantalla, y pues vemos a Cortés enfrentado a Moctezuma, y vemos a Doña Marina, Malintzin, pero la vemos como atrás, ¿no? No se le está dando como esa importancia que veíamos en imágenes pasadas, según mi lectura iconográfica de este póster, ¿no? Pero bueno, se me hace también llamativa esta imagen, se me hace padre. Incluso vemos que los personajes están posados como sobre alguna escultura, un Pouchicali, me atrevo a decir. Vemos por aquí un brasero. Acá atrás vemos algunas rúbricas mediante alfabeto latino, pero también vemos aquí la glífica náhuatl en lo que parece ser la piedra del sol. Y pues bueno, a pesar de que, como les cuento, el peso narrativo de esta serie cae bastante en Cortés, ya aparecen algunos otros personajes que sabemos son importantes, fueron importantísimos, de hecho, para que se lograse la empresa cortesiana. Y los primeros son pues los aliados indígenas, ¿no? Que aquí vemos representados atrás, y que en esta parte de la imagen vemos representadas a las mujeres, que también ya comienzan a aparecer en estas series, a diferencia de otras producciones del pasado, que de repente ni se les mencionaba. Pero sabemos que con algunos de los contingentes que fueron nutriendo el ejército, las huestes cortesianas, llegaron algunas mujeres que podría llamárseles las fundadoras de la Nueva España, ¿no? A la par de los soldados castellanos, sobre el trabajo indígena y esclavo africano. Eso hay que decirlo, muy importante. Daniel, perdón que te interrumpa un momento. ¿Hay alguna pregunta? Justo ahorita que estás tomando tocando el tema de Cortés y de que casi todas las series que estás nombrando recaen en este personaje tan polémico en la historia, y para la visión, ¿no? En Twitter hacen una pregunta que son, ¿será el héroe que nos salvó refiriéndose seguramente a Cortés, será el héroe que nos salvó de los aztecas, malos, que hacían sacrificios humanos, entre comillas también comían pozoles de humano, y entre paréntesis, ridiculeces engañabobos? Esa es la primera. Y la segunda, como el genocida que fue, además de torturador, violador y saqueador. En Facebook también nos preguntan, ¿qué piensas de que en algunas películas sobre la conquista de México a Cortés, al parecer, le dan una fisionomía de Jesucristo? Entonces, no sé si tienes algún comentario sobre estas preguntas. ¿Te quieres Claro. repetir? ¿O sí? ¿Te las No, repetir? está perfecto, Pau. Comienzo con la segunda. Pues no sabría decirle a bien si este personaje, que es el actor barcelonés Óscar Jaenada, se parezca a Jesucristo, porque pues no se conoce pues a bien cómo era el rostro de Jesucristo, aunque hay algunas propuestas fenotípicas, pues no. Entonces, no sé, yo no le veo mucho parecido con Jesucristo, pero si lo encuentra, pues también se vale. Yo más bien veo aquí a un Cortés pues, con cabello largo, con barba. En realidad, a este personaje, a este actor, a Óscar Jaenada, yo solo lo he visto aquí en Hernán, pero me parece un gran actor. Y respecto al otro comentario, primero que leíste, Cuau, no sabría decirte, a bien está, quizás si lo leo ahí en Twitter, puedo entender un poco más las comillas, pero
decir que no, Cortés no nos salvó de nada, porque en primera, nosotros no estábamos hace 500 años y los pueblos originarios de Mesoamérica no eran los mexicanos que somos el día de hoy. Entonces, me parece que por ahí la dejo. Y mencionaba también esta pregunta en Twitter, algo del sacrificio humano, y este será un recurso, pues sí, filmográfico, que se va a repetir constantemente en las producciones cinematográficas, tanto de este milenio como del siglo pasado, mexicanas e internacionales. Por ejemplo, en el quinto capítulo de Hernán, ya estamos hablando nuevamente de esta serie de 2019, en el quinto capítulo que está dedicado a Moctezuma, vemos al inicio del episodio que Moctezuma profiere una serie de discursos, la palabra, la tlactoli, a algunos de sus sacerdotes más cercanos, y algunas escenas después vemos esta escena de inmolación en la que vemos como a un cautivo pintado de azul se le sostiene por las 4 extremidades y unos segundos después, pues Moctezuma clava el pedernal en el esternón y procede a hacer la extracción de corazón para ponerlo en un sahumerio. Es una escena muy bien lograda, creo yo, pero bueno, esto también está a segúnes, ¿no? En este también quinto capítulo de Moctezuma, aunque en la serie le dicen Moctezuma, vemos a un gobernante, un dignatario, un tlatoani mexica, pues bastante empoderado, diría yo. No sé, ese Moctezuma que se nos ha mostrado timorato, pensativo. No, aquí lo vemos, pues el actor que representa a Moctezuma en la serie se llama Dagoberto Gama, y me parece que también lo representa con bastante dignidad. Y veamos, por ejemplo, esta escena ahora en la parte derecha superior de su pantalla, pues que lo vemos en su palacio. Y vemos que el palacio tiene algunas, pues estas jambas, no sé si a ustedes qué les parezcan, si más teotihuacanas o toltecas, pero sabemos que efectivamente los mexica de los siglos XV, XVI practicaban este tipo de revivals arquitectónicos, ¿no? Se inspiraban en urbes como Teotihuacán o como Tula para justo construir sus edificaciones. Y al fondo de la imagen, yo sé que es pequeña la imagen y que quizá no se vea, pero vemos que las paredes están adornadas con pintura mural y, si no estoy mal, este detalle procede de alguna lámina del Códice Borgia. Entonces vemos que esta serie también cuenta con, pues con bastante conocimiento histórico, arqueológico e iconográfico detrás, pero ya ustedes, será cuestión de que ustedes la vean, la valoren y me digan si les gusta o si no, o si X. Pero bueno, a mí este quinto capítulo se me hace bastante elocuente, elocuente en términos de lo que una producción cinematográfica o fílmica de nuestro milenio puede hacer. Por ejemplo, en la escena que ahora vemos en el costado izquierdo de su pantalla, en la parte baja, vemos la reconstrucción digital que se ha hecho del Hueyteocalli y del Templo Mayor. Y pues no sé qué piensen ustedes, pero a mí, wow. En realidad, sabemos por algunas otras fuentes, el mismo Cortés, Bernal Díaz del Castillo, que Moctezuma, después de recibir a Cortés ese 8 de noviembre de 1519, pues procede a darles un paseo por la ciudad, por esta soberbia ciudad, me atrevo a decir, y pues Cortés queda fascinado, tanto en las fuentes como en la serie, pero pues ya lo verán ustedes. Y vemos aquí que la comitiva está encabezada por Moctezuma, que pues está como paseando a esos extraños visitantes, barbados y blancos, por, pues digamos que es el acceso poniente al Templo Mayor, ¿no? Y efectivamente la reconstrucción digital está bien lograda, creo yo, porque efectivamente el Templo Mayor miraba hacia el poniente, ¿no? Y efectivamente esta sierra montañosa, la Sierra Nevada, parte del eje neovolcánico transversal, efectivamente estaba en esta posición, que este es el oriente, ¿no? Entonces vemos como algunas nuevas tecnologías de la arqueología, en este caso, también están coadyuvando a este tipo de producciones que también se mencionaba al principio, ¿no? Pero bueno, no les cuento más. Esta imagen a mí se me hace padre, aunque falla, ¿no? Porque debemos imaginar que
una ciudad como México Tenochtitlan, pues era una ciudad bastante populosa, en la que pululaban pues eso, la gente y las canoas. Y son canoas y gente que no vemos acá más que a los guerreros, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos y lo platicaremos ahorita. Para terminar con esta breve reseña de este quinto capítulo sobre Moctezuma, pues me parece que, como ya he dicho, lo muestran como un gobernante a la altura de las circunstancias, creo yo, pero también recae en mostrar a este gobernante como un jefe de Estado sumamente religioso, ¿no? Y sabemos por distintas fuentes, tanto históricas como etnohistóricas, pues que efectivamente Moctezuma practicaba un ascetismo bastante riguroso. Y esta imagen que vemos ahora en el costado derecho, en la parte inferior, pues es justamente Moctezuma realizando algunos ayunos, algunas penitencias en una cueva que yo quiero pensar que, pues no sé, puede ser Malinalco, pero a lo mejor fue grabada en cualquier set de grabación. Pero bueno, hasta aquí dejo esta breve reseña del quinto capítulo de la serie de Hernán, que yo recomiendo ver, pero ya ustedes me dirán si les gustó, si no, y así. Pues bien, me parece que de las series históricas y documentales históricos de este milenio, terminaríamos con esto y pasaríamos hacia el siglo XX, pero no sé si haya comentarios, dudas, reclamos o así. Sí, 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 Dani, Daniel nos mencionan, no sé si quieras hasta pasarlo porque con que vamos a la parte de las películas, pero bueno, las partes cinematográficas, porque nos pregunta Denis Cordero y Olcan Perrubio sobre, los dos hacen un comentario sobre qué impresión te deja la película de Apocalipto, dirigida por Mel Gibson, ¿no? No sé si quieras contestarle en este momento o tal vez en un futuro, pero cuando entremos a la parte cinematográfica. Pues aprovechando de una vez que es una pregunta breve, digamos, a mí Apocalipto sí me gusta, la verdad, pero el trabajo arqueológico en el cual está sustentada esa peli en particular, pues no soy muy adepto de lo que ha hecho, no quiero mencionar aquí nombres, pero lo que han hecho arqueólogos ocupados de asesorar esta producción multimillonaria, ¿no? Pero sí, Apocalipto a mí yo la veo y cada que la pesco en la tele trato de verla. Cuando salió en el cine la vi 3 veces, la verdad, entonces pues sí me gusta, se puede decir. Pero ya ustedes me dirán si a ustedes no les gusta o así. A mí sí me gusta la peli, la verdad. Aunque hay que ser bastante crítico con ella. Un eclipse no pasa en 10 segundos, ¿no? Pero bueno, hay que echarle también un poco de imaginación a ese tipo de cosas. Pues bien, pasamos a las pelis como tal, si les parece bien. Creo que vamos, Okay. creo que voy un poco, bien de tiempo, creo. La siguiente peli que les quiero pues recomendar que vean o platicarles un tanto se llama La Otra Conquista. Es un filme mexicano de 1900. Bueno, esta peli pasó por una serie de circunstancias que hizo que se retrasase la grabación. Se filmó del 92 al 96 y se estrenó hasta 1999, a finales del siglo pasado, ¿no? Y la dirige Salvador Carrasco, que también es su ópera prima. Y pues no sé si ya hayan visto esta peli, pero a mí aquí no voy a dar mi juicio de valor, quiero que ustedes me platiquen, pero veamos, por ejemplo, el cartel que promocionaba esta peli, ¿no? Hasta arriba se puede leer, la película histórica mexicana más taquillera de todos los tiempos, que efectivamente, para el 99 fue la película de contenido histórico en México que más se vio por las y los mexicanos. Y acá abajo podemos ver, pues, alguna reseña que la califica como fascinante o estupenda. Yo no sabría bien qué decirles, pero les platicaré un poquito de esta peli. Es una peli que ya pertenece a la generación del nuevo cine mexicano de los 90. Y pues es la historia de este personaje indígena que se llamaba Cuauhtlatóa Topiltzin, pero que termina adoptando el nombre cristiano de Tomás, del indio Tomás, dicen por ahí en la peli, ¿no? Y una de las primeras secuencias que vemos en la peli es la que se puede apreciar en el lado derecho de su pantalla, que es justamente
cuando este mismo personaje, Cuauhtémoc Topilzin, se dispone a registrar pictoglíficamente lo que ha pasado después de ese 13 de agosto brutal de 1521. Entonces, de ahí comienza la historia y pues en realidad la historia versa mucho sobre este personaje, el indio Tomás, como se dice en la peli, porque es un personaje justamente que se encontraba como en Nepantla, digo yo, ¿no? Como en esa situación de, obviamente él fue educado en las antiguas prácticas religiosas eh, preeuropeas, pero también después de que lo sorprenden, ya estoy platicando mucho de la peli, lo sorprenden en una escena de sacrificio nuevamente, de inmolación humana, pues es conducido a un convento franciscano donde comienza con la conquista espiritual que también se le conoce en la historiografía pues mexicana y mundial, ¿no? Entonces vemos que con esta película, La Otra Conquista, comienza a aparecer un relato que se va a repetir a lo largo de todo el siglo XX sobre esta otra conquista, no la militar, no la violenta, no la sangrienta, sino la otra, el otro avasallamiento, el espiritual, que también fue pues violento, sangriento y así ustedes saben, ¿no? Así que bueno, pues una sugerencia más, La Otra Conquista. Esta peli pues creo que está por ahí en el YouTube, la calidad no es la mejor, pero bueno, se puede disfrutar en una tarde lluviosa. Entonces, una recomendación más, La Otra Conquista. Y pues como les decía, yo no sé si sea fascinante y estupenda, pero la película mexicana que sí me parece fascinante y estupenda es esta, que no sé si han visto, se llama Retorno a Aztlán y es de Juan Mora Catlet, que ha hecho algunas otras películas también históricas de las que hablaremos al final. Esta película, si bien no versa específicamente sobre la conquista indoespañola de Tenochtitlan, pues versa así sobre el universo mágico religioso de los antiguos mexicanos. No les contaré más porque es una peli a mí se me hace sí esta estupenda, fascinante, un tanto surrealista en realidad. Y pues bueno, versa un tanto, les platico un poquito nada más sobre, a finales del siglo XV, Moctezuma, perdón, en algún momento del siglo XV, Moctezuma Ilhuicamina, el primero pues, convoca a algunos de sus sacerdotes de los Tlamatinime pues más inteligentes en su corte, digamos, porque se comienza a preguntar acerca de dónde estaba Aztlán, dónde estaba este lugar mítico, la patria primigenia. Entonces, comisiona un grupo de personajes que vemos aquí abajo. Esta pintura corporal también a mí se me hace bastante lograda, está en realidad inspirada en el Códice Mendocino. Y pues vemos las exequias de Moctezuma, por ejemplo, ¿no? Vemos aquí su fardo mortuorio. No les platico más, esta peli es wow, tienen que verla porque sí, si les gusta la cuestión del México antiguo y este tipo de pelis históricas, tienen que ver Retorno a Aztlán. También debo decir que esta película contó con la asesoría histórica de Federico Navarrete y de Felipe Solís, que incluso este arqueólogo interpreta el papel de un calpichque, entonces hace como un cameo ahí, ¿no? También interesante. Pero bueno, una recomendación más, que sí creo que para mí es mi peli favorita de cine histórico mexicano. Y pues hace rato preguntaban acerca de películas mexicanas como tempranas, digamos, respecto a la conquista de México, la mal llamada conquista de México. Y pues hay varias, la verdad. Aquí solo presento una pequeña selección de los 90s para atrás, digamos, ¿no? Esta peli de Cabeza de Vaca, dirigida por Nicolás Echevarría, en la que aparece Daniel Jiménez Cacho, Roberto Sosa, entre otros. Es una peli también que hay que verse. No atañe directamente a la empresa hernandina de conquista, pero sí nos cuenta otra historia bastante alocada, que es la de... ahora se me olvida su nombre, de Cabeza de Vaca, que era tesorero de la expedición de Pánfilo de Narváez, que naufraga por ahí de 1527 en las costas de Florida, y pues Cabeza de Vaca emprende un viaje desde esas latitudes
hacia Sinaloa, lo que hoy es Sinaloa, ¿no? Pero en ese viaje, pues pasan 8 años y él en realidad era esclavo de algún jefe amerindio. Después se convierte en su aprendiz, en aprendiz de chamán. Es una peli también muy, muy, muy padre que también se puede ver, me parece que hay en la plataforma de Filmin Latino, creo que incluso gratis. Pero bueno, una recomendación más. Y pues aquí les marqué algunas más. Esta de cuando Pizarro, Cortés y Orellana eran amigos. Yo no la he visto, pero también versa sobre la conquista. Esta siguiente del juicio de Martín Cortés, dirigida por Alejandro Galindo, también se me ha escapado, no la he podido ver, pero Alejandro Galindo es un director que a mí pues, me gusta, sigo su trabajo, entonces habrá que buscar esa peli. Y las pelis que aparecen abajo, marcadas como en azul un poco más clarito, son las películas sobre la conquista espiritual o que se sitúan años antes o después de la conquista de México. Y corresponden también a la llamada época de oro del cine mexicano. Por ejemplo, esta de Las Rosas del Milagro, pues más o menos ya por el título se van imaginando de qué puede versar, ¿no? Dirigida por Julián Soler, una película del 59, ya a finales de la llamada época de oro del cine mexicano. O la siguiente de Chilam Balam es una gran peli que también tienen que verse, es dirigida por Íñigo de Martino, del 55. La película está muy bien lograda, creo yo, y también debe de verse. La siguiente de Gabriel Soria de 1942 es la de La Virgen Morena, que vemos a partir de aquí como el personaje de la Virgen de Guadalupe, la emperatriz de América, dicen por ahí, comienza a aparecer recurrentemente en el discurso filmográfico de autores pues mexicanos sobre todo. Y finalmente aquí les sugiero alguna otra que es Alma de América, una película dirigida por Adolfo Bustamante de 1941, que esta no recuerdo si ya la vi o no, puede que me confunda, mejor no digo más, pero bueno, digamos que esta es una pequeña filmografía mexicana relacionada con la conquista que se puede ver perfectamente en las plataformas de Filmin Latino o quizá en el YouTube puede que aparezca alguna de estas pelis. Ok, pues casi estoy cerrando, no sé si hay algún comentario o pregunta. Sí, Daniel, nos están preguntando hace un momento, ya no te pasé la siguiente de Olcan Perrubio sobre que, aludiendo a la de Apocalipto, que para él, bueno, si sea hombre o mujer, disculpe si estoy, si en algún momento me equivoco. En lo personal, dice, la película de Apocalipto, en lo personal fue arriesgada y propositiva, principalmente porque no romantiza la vida en la época prehispánica. ¿Tú qué opinas? También Dianis Cordero, desde Ecuador, te manda saludos. También mandamos un saludo a Danis y a todos los compañeros ecuatorianos. Y felicitaciones por la organización de este espacio. Con respecto a Hernán, le llama mucho la atención la riqueza lingüística. Existen todas las lenguas que se representan o algunas de ellas son ficcionadas. Otro recurso de esta serie es la recreación virtual. ¿Está bien lograda? Es la pregunta de Sisu Yantra. Te manda felicitaciones, dice felicidades a mi compa el Dani, de parte de Itán, y 2 preguntas. En la serie de Hernán percibe alusiones a las crónicas escritas por los soldados españoles sobre la conquista. Perdón, es la primera. Okay. En la serie de Hernán percibe alusiones a las crónicas escritas por los soldados españoles sobre la conquista. Y la segunda es, ¿hay alusiones desde el punto de vista de los vencidos? Y bueno, y nos pregunta también Lista Escatlipoca en Facebook. ¿En dónde podemos encontrar estas películas? Gracias. No, hombre, al contrario, gracias por los comentarios. No, está súper. ¿Está bien? ¿Sí? Está bien, Cuau, sí, mi memoria histórica todavía funciona. Gracias por los comentarios y las felicitaciones. Saludos a todos amigos y amigas que están por acá. Gracias por conectarse.
De lo de Apocalipto, me quedé pensando de que no romantiza la vida en época precolombina. Y sí, efectivamente creo que concuerdo. eh, y insisto, a mí me gusta mucho esa escena de inmolación encima de este templo como ticaleño y los rostros de los sacerdotes con esas máscaras de Chuck, wow, ¿no? Y la sangre corriendo, wow, wow. Pero bueno, algunas otras de las preguntas que me hicieron, la de Ethan, por ejemplo, sí, efectivamente, el trabajo de esta serie y de otras está basada sobre todo en las crónicas de conquista, tanto españolas como indígenas. Yo sospecho que de repente los productores, los realizadores, los guionistas, no sé, le entren quizá más a las fuentes españolas, pues porque están pues publicadas en nuestro idioma, se consiguen fácilmente y me parece que las fuentes indígenas, por ejemplo, pictoglíficas, merecen otro análisis que también es súper importante, ¿no? Para este tipo de temas. No sé si estoy respondiendo un tanto con las preguntas y algo muy importante que mencionaron fue la cuestión de las lenguas. Definitivamente, disculpen mucho porque en esta presentación trato de ser un tanto conciso y breve. En el texto que ahora les paso la referencia, están explicadas muchas otras cosas, entre ellas la cuestión de las lenguas mesoamericanas, ¿no? Y que se expresan bastante bien en Hernán, por ejemplo, hay algunos diálogos en Macehualcopa, ¿no? Pero lo que olvidé decirles es de esta peli de Inecuapalistli Aztlán, Retorno a Aztlán. Es la primera película mexicana que fue totalmente interpretada en lengua de los antiguos mexicanos, lo cual también le da un valor agregado, creo, a esa película. Y también en la de la otra conquista aparecen ya algunos diálogos del Indio Tomás en mexicano, ¿no? Por ejemplo. Incluso se hace alguna conversión muy interesante entre el fraile que pretende enseñarle los preceptos cristianos y las preguntas también importantes que hace Cuauhtémoc Topilzin. Hay otra serie que aquí no he mencionado, pero que está referida en el texto que a continuación mencionaré, que es la de Malinche, así tal cual se llama. Es una producción pública de hace unos años que produjo el Canal 11, el canal del Politécnico, junto con Bravo Films, que es una productora mexicana también. Eh, esa serie se nota inmediatamente el presupuesto que tiene, sin embargo, pues no le hace falta espíritu y una de las cosas muy importantes que aparecen representadas en la realidad histórica, sociohistórica de Malinche es justamente pues las dimensiones lingüísticas pues pluriglotales, ¿no? Que existían en la Mesoamérica posclásica y de muchos siglos atrás. En el caso de Malinche, la refiero así porque así se llama la serie, Malinche, pues sabemos que hablaba el popoloca, ¿no? Y que después aprendió el náhuatl, y que después aprendió el maya yucateco, y que después aprendió el castellano. Entonces, este tipo de valores plurilingüísticos de la Mesoamérica tardía aparecen, creo yo, bastante bien representados en esta serie de Malinche, que aquí no he incluido por cuestiones de tiempo, pero que está también por ahí analizada en el texto que les comparto. Y pues bueno, no quería dejar de mencionar este largometraje silente mexicano que se llama Tepeyac. Es una producción de 1917, pero este largometraje fue descubierto hace un par de años por el profesor universitario Aurelio de los Reyes, gran estudioso de nuestro cine mexicano, que se la encontró por ahí arrumbada. Y es una peli importantísima porque es uno de los 3 únicos largometrajes silentes mexicanos que se conservan al día de hoy. La pregunta de hace rato era, ¿cuál era la película más temprana de la conquista de México realizada en México? Pues no se sabe, porque varias producciones de la época silente del cine mudo mexicano están perdidas. Y esta joya salió hace apenas algunos años. Esta imagen que ven en el costado izquierdo la tomé de La Jornada y ejemplifica muy bien pues la limpieza que se hizo de este fotograma. Vean la diferencia en la mitad de la imagen, cómo se ve ya
pues la imagen ya limpia, después de haberle quitado ácaros, 100 años de polvo, y vean la diferencia acá. Esta película fue restaurada por el equipo de la Filmoteca de la UNAM y nos cuenta dos historias. En realidad es la historia romántico guadalupana, le llamo yo, entre la protagonista y su novio, eh, que su novio se va a Europa y de repente por cuestiones de la guerra, la chica no sabe si su novio vive, si ya murió, no había el WhatsApp, obviamente, entonces está muy preocupada y se pone a leer un libro de historia, ¿no? Y en este libro de historia aparece justamente, pues, la leyenda, la historia que todos conocemos de la Virgen Morena, ¿no? Y las apariciones en el Cerro del Tepeyac. Esta peli, pues, atañe a nuestra temática porque versa efectivamente sobre la conquista espiritual y tiene muchos argumentos, prejuicios incluso, que pueden observarse en la filmografía nacional que hemos venido revisando desde ya. Aunque también hay que decir, desde 1917 quiero decir, aunque también hay que decir que la representación del pasado mesoamericano y de la conquista de México, pues tiene una larga data en nuestro país. Se sabe que escenas de representación de la guerra de conquista pues, se hacen desde el siglo XVI, ¿no? Pero en lo que llamamos ahora las artes escénicas, como el teatro, pues las primeras obras que versan sobre la conquista de México y de América son eso, justamente representaciones teatrales, obras que se subían a los entarimados y que interesantemente algunas de las primeras grabaciones de cine histórico mexicano de varios periodos históricos, pues son grabaciones justamente de estas obras de teatro, ¿no? Lo cual pues es un punto interesante de continuidad entre las representaciones teatrales de tema de la conquista y las primeras grabaciones cinematográficas en nuestro país, que recordemos, el cinematógrafo llega a nuestro país en octubre, si no mal recuerdo, de 1896, ¿no? Y desde que llega el cinematógrafo a nuestro país, pues los productores, los directores no han dejado de filmar, de grabar, de producir. Y algo más sobre esta producción. Sí, esta Tepeyac puede verse, la versión restaurada y musicalizada en la página de la Filmoteca de la UNAM. Es una joyita que de verdad no tiene también pierde, se las recomiendo mucho. Y pues a manera de conclusiones, creo, no sé si quieren que pase las conclusiones o hay algún comentario por ahí o algo que se me escape. Wow, compañeros. Sí, todavía tenemos aquí otra pregunta. No sé si quieres que la formule de una vez o concluyes y las Por favor. formulamos. ¿Sí? ¿De una vez? Yo creo que la preguntita, Cuau, sí. Sí, ok, perfecto. Mira, es de Rorro, estimado Daniel, soy Rodolfo del Seminario de Escritura de la ENA. Muy buena presentación y grandes recomendaciones, pero le surge una duda. ¿Las películas históricas necesariamente deben apegarse a la historia académica? Esa es la pregunta. La segunda es, ¿no se debe partir de lo que el cine es, de que el cine es un medio de entretenimiento y en consecuencia podría ser totalmente alejado de la historia? Una tercera, dame un segundo. Sí, sí. ¿Qué se evaluaría entonces en una película para considerarla, entre comillas, buena película? Híjole, gracias por las preguntas. Saludos, Rodo. Comienzo con la última. Pues caemos en los terrenos de la subjetividad, ¿no? Lo que a mí me pueda parecer wow, para ustedes puede decir, no, a mí esa peli no me gustó y viceversa, ¿no? Entonces, esta cuestión, pues es más bien de, yo le llamo horas nalga, ¿no? Porque es sentarse frente a la compu o frente a tu pantalla a ver, pues, pelis. Y buena pregunta, porque también es eso, esta revisión que he hecho aquí someramente, y no es para nada no pretendo corregirle la plana a nadie, ¿no? Porque en realidad el cine, como bien dijo hace rato Roland, es una representación, y lo que se está representando en la pantalla es, pues, una versión basada quizá en fuentes históricas o no, pero es eso, una representación, ¿no? No es la historia tal cual. El cine documental es otra cuestión, ¿no? Pero cuestiones como estas, a quien hizo la pregunta, trato de resolverlas en el texto que esperemos eh, salga pronto, pero que igual puede leerse por ahí, ahorita les platico más. Y bueno, para ir como un tanto cerrando, pasaré a las
algunas de las tendencias generales que me ha sido posible vislumbrar en el cine y la TV mexicanas respecto a la conquista de México. La primera es que Priva, el peso de Cortés sigue siendo enorme, y puede decirse que el genio y la figura hernandina como autor unívoco de una proeza de proporciones épicas, pues se debió, según algunas series y pelis, pues a Cortés, a los españoles y a los frailes mendicantes, ¿no? Por mencionar algunos otros personajes europeos, no necesariamente conquistadores de espada. Pero sí, el componente indígena yo lo veo pues, difuso, no alcanza, no tiene la importancia que tuvo, que fue fundamental para la fundación pues, de una nueva España, ¿no? Lo segundo es que hay una exaltación del protagonismo español-europeo en la guerra hispano-indígena, por el asedio y la toma de Tenochtitlan, y pues un poco también con lo que venía diciendo, ¿no? Generalmente se le atribuye el éxito de la toma de Tenoch a Cortés, obviamente, a sus capitanes, y no se repara mucho en el pequeño gran detalle de que gran parte de esas fuerzas que asolaron Tenoch, pues eran 99.0, digamos, indígenas, ¿no? Era básicamente un ejército indígena, comandado, eso sí, por algunos capitanes españoles. También me gustaría decir que en las series y películas que vimos, los azteca mexica, pues aparecen como los únicos, casi únicos representantes de los antiguos pueblos mesoamericanos, cuando sabemos que había una pluralidad enorme de pueblos, ¿no? No únicamente los azteca mexica. Y bueno, esto es un tanto quizá una obviedad, pero me parece que es el carácter eminentemente parcial de la compleja realidad sociohistórica de la conquista de México, pues no se alcanza a vislumbrar en la pantalla porque es pues un tema, ¿no? Que en 2 horas es difícil abordar, pero bueno, ahí hay algunos acercamientos y propuestas para verse. Y ya para ir cerrando, únicamente les dejo aquí 3 referencias bibliográficas para leer más. La primera es el Índice Cronológico del Cine Mexicano de Moisés Viñas, en el cual aparecen tanto estas pelis que mencioné como muchas otras, ¿no? Muchas pelis mexicanas que se hicieron en ese periodo de poco más de casi 100 años más bien. La segunda referencia que quisiera compartirles y que quizá conocen es ese estupendo número 45 de Arqueología Mexicana, construido por Enrique Vela, ¿no? El editor, que está dedicada completamente a la arqueología en el cine mexicano. Es un número de arqueología que yo aprecio bastante, es como casi un cómic que sí guardo en su bolsita. Es un gran número que a mí me inspiró a hacerme preguntas como las que hemos venido formulando y tratando de responder. Y finalmente quisiera compartirles el texto en el cual se basa pues gran parte de este conversatorio, de esta perorata, que es un texto de mi autoría que se encuentra en prensa y que lleva por título La conquista de México en streaming, miradas en documentales y otras series en línea, 500 años. Este texto, como digo, se encuentra en prensa, pero si a alguien le interesa, ahí en mi perfil de academia.edu, pues se puede hacer la lectura del texto. Y pues me parece que no me queda más que agradecerles mucho a todas y a todos por su amable atención y estoy pues a sus órdenes. Muchas gracias, en serio. No, pues Daniel, muchas gracias a ti. Nos acabas de dar una excelente plática sobre producciones cinematográficas y sobre teleseries. Tenemos todavía algunos comentarios y preguntas en Facebook. La primera es de Lápides Igne Serpente. Posiblemente la primera película sobre temática prehispánica filmada en Estados Unidos sea El Tesoro de Moctezuma de 1915. Carlos H. Rodríguez pregunta, ¿Tepeyac se puede consultar en alguna parte? Y pregunta también en Facebook si puede decir algo sobre Etlacuilo. Dani, ¿puedes dejar de compartir tu pantalla? Sí, claro. Para que Sí, lo gracias. siento. No te preocupes. Muchas gracias. Entonces, no sé si tengas la pregunta sobre
Si puedes decir algo sobre Tlacuilo, sobre Tepeyac se puede consultar alguna parte, y bueno, el otro era un comentario sobre el tesoro de Moctezuma de 1915. No sé si algún también, después de esto, tengan alguna pregunta, alguno de los compañeros y compañeras que están aquí en Zoom. Ok, pues nuevamente muchas gracias por las preguntas y comentarios. Esta peli de 1915, El Tesoro de Moctezuma, yo no la conozco, pero agradezco la referencia, trataré de buscarla. Y pues sí, es muy, muy, muy temprana, ¿no? 1915, pero como hace rato mencioné, en el caso mexicano se cuentan con algunas producciones todavía silentes, cortometrajes en realidad muy breves, en los que se representan pues escenas, episodios del pasado mesoamericano de la conquista, y son un tanto más tempranas. Enrique Vela las menciona en este volumen de arqueología mexicana que he mencionado, y también yo hago cierta referencia en el texto que también compartí. Lo último se me está escapando, ¿qué era? Tepeyac. Sí, Tepeyac se puede ver en línea gratis, súper chido. Está una versión restaurada y musicalizada por el equipo de la Filmoteca de la UNAM, y está en la página de la Filmoteca de la UNAM, ahí se puede ver. Y lo Tlacuilo, que sí, quiero pensar que es este documental que se hizo con base en los trabajos de Joaquín Galarza, ¿no? Quiero pensar que se refiere a eso. Sí, es una película también importante, y es bonita. Yo, pues creo que la versión que tengo es pirata, no se ve muy padre, pero es una peli que a mí me gusta mucho, pues porque toca temas que yo suelo trabajar, cuestiones de escritura indígena mesoamericana. Pero esta Tlacuilo, se me va ahora la fecha de aparición, no sé si es los 80 o los 70 del siglo pasado, pero me parece que también se consulta libremente en la web. Si le pones ahí Tlacuilo o documental Galarza, te sale y se puede ver perfectamente. También recomiendo esa producción. O bien muchos títulos, ¿no? Incluso series importantes como la de Malinche, una serie construida con presupuesto público, pero bueno, si quieren echarle un ojo al texto de mi autoría, ahí pues doy cuenta de manera más puntual de estas y otras varias producciones y cuestiones importantes también respecto a la historia filmográfica de la conquista de México. Gracias por las preguntas. No sé si alguna pregunta más aquí de nuestras compañeras y compañeros que están en Zoom, y esperar si en Facebook o en Twitter viene alguna más. Yo por ahí veo con la mano levantada a Ángel. Perfecto, Ángel, muchas gracias. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, muchas gracias, Daniel. Pues ha sido uno de los conversatorios que más ha tenido actividad en Facebook. Afortunadamente nos acompañan compañeras y compañeras de Latinoamérica, de varios países. Eso siempre nos pone muy felices, Claro, muy sí. contentos, ¿no? Porque nos conecta con los pueblos latinoamericanos. Y bueno, a mí me gustó mucho tu presentación y tu postura sobre estas obras, porque bien lo dices, ¿no? Entra la subjetividad aquí, y lo que para mí puede ser una obra maestra, para otra persona decir que esto es un total fiasco. Depende del momento en que te encuentres, ¿no? Sí. Y esa es la naturaleza del cine. ¿A qué vas al cine? Vas a divertirte, vas a desconectarte de la realidad por 2 horas. Eso por un lado, pero por otro también es esta cuestión de la representatividad. ¿Quién está representando lo indígena y cómo lo está representando? ¿Qué estereotipos se están perpetuando? ¿Qué ideas se están continuando, ¿no? Que vienen desde las cartas de relación, Bernal Díaz del Castillo y toda la banda de conquistadores, ¿no? Son dos cuestiones que aparentemente están relacionadas, ¿no? Siempre están en constante diálogo, se están ahí peleando. Pero para mí, varias series, en lo personal a mí, que yo soy arqueólogo, yo no soy historiador, y he tenido la fortuna de excavar edificios en el centro de la Ciudad de México, y siento muchas veces que existe esta idea de las construcciones prehispánicas siempre las ponen sucias, oscuras, derruidas, y no necesariamente corresponde con esa realidad arqueológica.
Pero otra vez, estamos entrando en el terreno total de la subjetividad de, pues es su historia, ¿no? Es lo que nos quieren contar y eso es intencional. Y una vez más, Sí. muchísimas gracias por compartirnos esa extraordinaria presentación. No, hombre, no, hombre, al contrario, yo estoy muy contento con la respuesta tanto del público, ahí en las redes sociodigitales, y lo padre de este tipo de conversatorios en línea es que nos podemos conectar desde muchos lados del mundo, ¿no? Entonces, saludos a todos los que escuchan por allá. Y sí, efectivamente, lo que comentas, Ángel, es muy, muy importante, la cuestión de la arqueología virtual está pues revolucionando un tanto la práctica arqueológica, sí, pero también la representación de las edificaciones, no solo mesoamericanas, ¿no? Sino antiguas en general, de la antigüedad, tanto en el Nuevo como en el Viejo Mundo. Eh, y me llama la atención el comentario de que los templos aparezcan sucios y hice clic porque ayer estuve leyendo una cuestión acerca de que en alguna fuente, alguno de la banda de los conquistadores evangelizantes menciona que justamente las escalinatas de los templos sí estaban efectivamente muy manchadas de sangre, porque efectivamente pues las escenas de inmolación que se hacían en lo alto de los templos, la cuestión del derramamiento de sangre por decapitar aves, incluso la punzación, ¿no? De los lóbulos o del glande, pues efectivamente esos efluvios sí fluían, valga la redundancia, y efectivamente los templos sabemos que sí estaban sucios, no sé si la mayoría, pero eso también es un punto interesante a revisar, no lo había pensado y te agradezco mucho por hacérmelo ver y yo encantado también, gracias. Ok, sí, no sé si hay otra pregunta. Tenemos otra pregunta, no sé si a Facebook o Twitter, pero bueno, ¿se puede tomar en serio de Arturo López Camacho, perdón, ¿se puede tomar en serio los documentales de National Geographic sobre el tesoro de Moctezuma en Texas? Es en Facebook, preguntan. Querido Arturo, muchas gracias por estar por acá. No he visto esos documentales, he visto varios de Nat Geo, pero ese en particular no. Y pues, más bien mi postura ante la pregunta y ante todo es que hay que ser crítico, ¿no? Crítico hasta con uno mismo. Entonces, todo hay que tomárselo, digamos, con seriedad, pero justamente como también decía Ángel, ¿no? Si uno va 2 horas al cine, no vas a decir, ay, mira, eso estuvo mal, o ese lugar no existía, o la escena estuvo mal grabada, ¿no? Pues vas únicamente como justo a posar los ojos en imágenes, ¿no? Ya algunos clavados como yo, pues sí nos ponemos a revisar las pelis, pero no en la vaina de corregirlos y decirles, ay, no, eso estuvo mal, sino de hacer una revisión crítica justamente de las nuevas voces, de las nuevas series, de los nuevos discursos filmográficos que se están haciendo en México, pero que como hemos visto o traté de demostrar o de señalar es que estas visiones pues tienen una larga historia de por lo menos 100 años, ¿no? De historia filmográfica, pero efectivamente estos prejuicios y versiones sobre la conquista de México pues datan de hace 500 años. Pero sí, chido por la pregunta, Arturo. No sé si haya alguna pregunta más aquí de nuestros compañeros y compañeras. No, bueno, entonces, perdón. Bueno, perdón, Diego, adelante, Diego. Gracias, Cuau. Daniel, me sumo a las felicitaciones de mis compañeras y mis compañeros. Me encantó tu presentación. Me queda la duda, nos presentaste como, en general, 3 tipos de producciones, o más bien el origen de las producciones es generalmente México, España y un poco Estados Unidos, ¿no? Son como los 3 grandes países que hacen producciones sobre la época de la conquista o sobre el México prehispánico. Mi duda es, ¿encuentras tendencias? Nos presentaste al final como tendencias generales, pero ¿tú detectas características principales en lo que se representa o lo que se enaltece en cada producción a partir del país de donde procede? Muchas gracias, Diego, por tus comentarios y por tu pregunta y por todo en realidad. Sí, efectivamente la industria del cine de época y de las series en streaming también de época está dominada
por la industria anglosajona, ¿no? Pues ellos son los que tienen el varo para producir y decir, yo quiero reconstruir la vida de Catalina la Grande o Enrique VIII, Juana de Arco, llámese, ¿no? Por ahí son las series que también se pueden revisar. Pero después de esa industria capitalista, cerda, pues está España, ¿no? Que tiene series, wow, que yo la verdad es que me quito el sombrero, he visto series españolas muy, muy bonitas, muy bien logradas. Esa de Conquistadores Adventum yo la recomiendo mucho, mucho siempre a todos, sean interesados de la historia o no. Hay que verse, a 500 años hay que verse esa serie. Y la pregunta que me hacías, pues sí, en el texto trato como de amarrar más ideas, pero creo que una de las constantes en el cine, por ejemplo, estadounidense, en este caso, es el sacrificio humano, ¿no? Que esa es siempre la escena que apoteósica, ¿no? De wow, la extracción del corazón. Y no solo en las producciones estadounidenses, como Apocalipto, claro, que se ve, sino también en las mexicanas, ¿no? Está este mito de los pueblos salvajes antropófagos que solo se dedicaban al sacrificio humano, ¿no? Y pues sabemos que no era tanto así, sino que pertenecía o respondía a otras lógicas, pues, sociohistóricas de su momento, ¿no? Pero apunto tu comentario también para poner atención en esa cuestión de buscar como ejes temáticos, ¿no? También sería padre entrarle como ahí, y ya no solo a la conquista, sino a las sociedades mesoamericanas representadas en el cine o la industria fílmica. Gracias nuevamente. Gracias, Dani. Ok, ¿alguna otra pregunta, compañeras, compañeros? Ok, Ángel, adelante, por favor. Sí, ya pues abusando de tu tiempo, Daniel, haciendo conexiones con los paralelos de esta trayectoria histórica tan similar que existe entre la llamada conquista, que es otro tema, ¿no? El término conquista, lo que implica. Y yo creo que por ahí iba la intención de tu plática. De México, pero por otra parte, ver qué tipo de conexiones, qué tipo de paralelos existe con la llamada también conquista del Perú, que es sumamente parecida. Y la otra es, bueno, si te has metido a eso, ¿no? Y la otra es las series animadas, que ese es otro universo, ¿no? Que nos hablan de la vida entre nosotros. Yo me acuerdo que vi algunas películas cortos cuando trabajaba en Templo Mayor. Ahí existe un pequeño, pues un cineclub muy padre, ya con larga tradición, ¿no? Y me acuerdo que yo salía los jueves y me metía y ahí vi varias. Ahorita no me preguntes por los títulos porque no me acuerdo, ya son muchos años. No, pero ese es otro universo también para explorar. Gracias. Sí, sí, por supuesto, Ángel. Efectivamente, cuando estaba hablando acerca del boom de esta ola rememorativa por 1521, pues por ahí pegué varias imágenes, ¿no? Que no hubo tiempo de comentarlas, pero sí esta cuestión de la conquista de los pueblos mesoamericanos o de la vida de los pueblos mesoamericanos preeuropeos, pues se está colando a todo, ¿no? A las series animadas. Por ahí hay una que se llama, ay, se me olvida ahora, pero es una serie que vi hace unos meses muy bonita. Ay, mi memoria de historiador, disculpen, ¿no? Espero que ahorita llegue, pero también se ha visto en los cómics, por ejemplo, ¿no? Está por ahí el de Aztec Empire, que está padre, a mí me gusta mucho ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí, como que, pues por la cuestión del medio milenio, sí, como que muchas cuestiones se están llevando incluso a la música, ¿no? Hace un par de años, unos 3 quizá, se representó esta ópera de Verdi, ¿no? De Moctezuma en el Zócalo y también fue un acontecimiento, wow, yo estuvo súper padre, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones de representaciones de lo prehispánico de la conquista, pues se suma a todas las plataformas sabidas y por haber, ¿no? Ahora que estamos conectados tanto a las pantallas, pues te lo venden, te lo tratan de vender hasta en los comerciales, pero bueno, los que nos gusta el cine histórico o de época, pues ha sido todo un gusto. Y disculpen si no respondí las preguntas, pero suelo ser algo difuso, pero gracias nuevamente. Okay. Sí, tenemos un comentario más de nuestro querido compañero y amigo Ashuni. Te comenta, muy interesante el tema. Muchas felicidades. También está la película de Erendira Ikikunari, que
también aborda el tema de la conquista, entre comillas, pero del occidente, en el señoría purépecha. No sé si tienes algún comentario, Daniel, sobre el mismo, sobre la misma, y te manda muchos saludos. Sí, efectivamente está. Muchas gracias por los saludos y el comentario. Sí, efectivamente hay esta peli de Erendira y Kikunari, que está hablada en purépecha, por ejemplo, ¿no? La totalidad de la peli está hablada en purépecha. Ya aparece por ahí otro idioma que no sea necesariamente de la familia yuto-azteca, por ejemplo, ¿no? Entonces eso está padre. Y de esa peli pasaremos ahora, no sé si sea el momento ya indicado, pues eso, algunos breves como trailers para que ustedes se les prenda la chispa o les llame la atención ver algunas de las pelis o series que aquí no he mencionado. Y respecto a lo de la conquista, ahora aprovechando que tengo la voz, efectivamente este trabajo se busca inscribir dentro de la llamada nueva historia de la conquista, ¿no? De ya algunos años tiene esta corriente historiográfica que justamente busca debatir pues el concepto total de conquista española, ¿no? Y ahora sabemos que es una conquista más bien indoespañola y que incluso había conquistadores indígenas en varios espacios de América. Y también ya recuerdo lo que estaba preguntando Ángel de la conquista del Perú. No, ahí no le he entrado, también es otro universo, pero yo en realidad mi cassette apenas da para Mesoamérica, así que el área andina se lo dejaré a otro entusiasta. Pero sí vi por ahí una peli alemana, no recuerdo el año ni el título, pero versa efectivamente sobre la conquista de Venezuela. Y eso también se me hizo muy interesante, ¿no? Que una producción alemana se esté preguntando por este tipo de temáticas. Y sigo sin recordar la serie animada, esperemos que llegue ahora que antes de que nos despidamos. ¿Quieren que veamos los trailers ahora o como ustedes me indiquen? No sé, quieren, pasaremos alguno, ¿tienen alguna pregunta? Yo sí tengo algunos comentarios, no sé si quieren que primero se pase en los trailers, no sé si ya mi querido Diego ya lo tiene ahí a la mano para tal vez pasar. Algunos, no sé si, tal vez sería pertinente, no sé si te estoy de acuerdo, Daniel, en pasar unos dos trailers, para dar, cabida a algún comentario y dejar las ligas para los demás trailers. No sé si estés de acuerdo y para que se enriquezca un poco más la plática, si alguien más tenía alguna comentario final o para enriquecer este excelente conversatorio. Totalmente de acuerdo, como tú me digas, y si quieres tu pregunta de una vez y vemos un par de trailers y dejamos los links para que ellos lo disfruten en la comodidad de su casa, digamos. Ok, bueno, la verdad, son comentarios de tres puntos que me parecieron muy interesantes sobre todas las producciones cinematográficas y de series, aparte de este tema es muy álgido, ¿no? ¿No? Sigue provocando muchos enojos y muchas alegrías y enojos, ¿no? Y me parecieron que hay tres situaciones muy importantes. Roland tocó un tema que me pareció sumamente importantísimo, que es el consumo, la formación pública y el uso sobre estas cuestiones, ¿no? De que al final de cuentas estas series tienen que recuperar, ¿no? Estamos hablando del capitalismo rampante y tienen que recuperar una inversión, ¿no? Y entre más es alta la inversión, pues más se quiere recuperar. Entonces, tal vez bajo este término, muchas situaciones sí se dejan de lado muchas cuestiones históricas justo para poder meterle todas en el guión, estos romances, ¿no? Hacer todos estos arcos dramáticos mucho más largos, ¿no? Porque obedecen a esta situación. Y obedecen también en algún punto por la visión que Roland me pareció fundamental, que es la parte de qué formación pública, ¿no? Estamos haciendo, hace un rato dijiste, es una visión totalmente europea y de conquista que se centran particularmente en la figura de Hernán Cortés, ¿no? Que evidentemente es un personaje importantísimo, fundamental en la conquista, pero siempre hay una cantidad total, muchísimos personajes que sin ellos no entrarían. Aparte, este momento histórico a mí me fascina porque abre
hace un movimiento geopolítico absoluto en el siglo XVI, ¿no? O sea, se cambia la visión del mundo, se cambia los procesos, la economía se transforma, y que actualmente no se le tiene tal vez el peso en Europa, historiografía, sobre la conquista de las tierras mesoamericanas, ¿no? Y es impresionante, ¿no? Lo que cambió y lo que transformó en el mundo, ¿no? Basta ver el libro, ¿no? De Lucien Febvre, el Mediterráneo, ¿no? En la época de Felipe II, cómo se transforma en estos capítulos. Pero bueno, entonces, bajo estos tres términos también lo que dijo Ángel sobre la academia, nosotros como historiadores o arqueólogos, en este tipo de series estamos viendo bien, como dice Ángel, y no lo culpo, la minucia, o no la minucia, pues, sino estas situaciones de producción que nos llevan, ¿no? Y recuerdo que en Twitter, cuando Hernán salió, había muchos comentarios acerca de lo que bien señala Ángel, ¿no? De que se ve hasta decadente, ¿no? Hay escenas donde se ve un México Tenochtitlán decadente, sobre una sociedad que está en declive, en pobreza, ¿no? Y todas estas cuestiones que desde nuestro punto de vista como académicos lo tenemos. Entonces, están estas dos visiones, la academia como observador de una serie histórica que estamos siempre señalando, que a veces me parece, y no estoy contraviniendo, y tal vez le estoy haciendo un poco de abogado del diablo, que a veces nos exageramos, no lo digo por Ángel, no solamente, sino que muchos, yo me tocó ver que a veces no entendemos que tienen este gran universo del capitalismo atrás, y que tienen que recuperar, y que tienen que tener estas situaciones no económicas. Entonces, pero sí tenemos que, estas series a veces hasta dividen socialmente, ¿no? Y a mí me parece que Roland tomó ese cuestión, ¿no? ¿Qué enseñanza pública nos deja, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo está este sentido y cómo lo sienten también los pueblos originarios hacia esta cuestión, ¿no? No sé si te podías ver esta parte global, nada más, y irnos a los dos trailers. Y si fue muy rollero, disculpa, pero la verdad, igual, reitero, tu plática fue excelente y tocaste un punto muy, muy complicado. Gracias. Muchas gracias por tus palabras. Efectivamente, me dejaste sin palabras también, porque mencionaste muchas cosas importantes, también respecto a lo que mencionaba Rola, ¿no? Que también tiene algunos comentarios muy sesudos, muy críticos, eso me gusta. Y pues no sé, yo cuando empecé a elaborar este pequeño textito, justo decía, no, pero ¿por qué no se integran las nuevas corrientes historiográficas a las nuevas series que se están haciendo? Pues hay que cambiar el paradigma, ¿no? Para que esta historia que está yéndose a las pantallas chicas y grandes, pues vaya poco a poco modificando la memoria o el conocimiento histórico que se tiene sobre aquel evento crucial, que fue la mal llamada conquista de México, ¿no? De México, que no existía además. Pero me parece que la enseñanza pública está por verse también. Estas producciones son de hace unos ayeres, ¿no? También la repercusión tanto histórica, fílmica, historiográfica, quizá tardará algunos años en verse. Y de Hernán, por ejemplo, ya se filma una segunda temporada, ¿no? Entonces, también ya estamos esperando a que llegue esta segunda temporada para ver cómo sigue la historia, ¿no? A ver si ya se modificó algo o si Cortés sigue siendo, pues, Cortés muy señor. Pero gracias por las preguntas, Cuau, y perdón si no respondí, pero también eran grandes cuestiones. No te preocupes, al revés, muchas gracias. Y bueno, no sé si pasamos, aquí ya Diego está compartiendo los links. Sí, supongo que vamos un poco sobre tiempo, pero el que no sé, que ustedes elijan, yo les mandé 5 propuestas, que era el tráiler de Epitafio, que es hay 3 películas mexicanas de este siglo que versan directamente sobre la conquista y que aparecen en la portada de la presentación, que no mencioné, disculpen, pero es justamente esta de Heréndira y Kikunari, que ya mencionaron, que también fue dirigida por Juan Mora Calet, por ejemplo, ¿no? Está una segunda que se llama Epitafio, de Rubén Imaz y Yulaine Imaizola, si estoy pronunciando mal su apellido, le ofrezco una disculpa, pero es una peli justamente que narra la subida que realizó un piquete de soldados españoles bajo el mando de Diego Ordaz, que iban buscando pues azufre, ¿no? Para hacer la pólvora. Entonces esta peli se sitúa dentro de esa gran historia de la conquista, pero ya está mostrando como otras facetas, ¿no? De este metarrelato. Y la última peli
o al menos la última de la que yo estoy enterado, que versa sobre la conquista de México, producción mexicana, es 499. Así se llama la peli. De esta peli no puedo decirles mucho porque yo tampoco la he visto, pero les dejé esos 3 trailers. Me parece que en ese orden por el que ustedes voten, yo voto por ese también. Si te parece bien, Daniel, podemos ver Epitafio 499. ¿Te parece adecuado? Sí, está padre. Me parece bien, Diego. Parece que no se escucha, no sé si lo escuchan todos o... Perdón, si no tiene audio, lo vuelvo a poner, una disculpa. Yo no lo escuchaba, no sé si los demás compañeras y compañeras tenían la oportunidad de escucharlo, ¿no? Entonces, perfecto. Va. Sigue, no sé si sigue sin escucharse, no sé si es algún error ahí de cuestiones del video del tráiler. Nos comenta Omar que a lo mejor es por la señal se va a tus audífonos, estimado Diego, no sé si tal vez pueda ser por esa situación. Estoy tratando, se supone que ya debería de estar oyéndose. Lo voy a intentar una vez más. A ver si ahora sí quiere. La tercera es la vencida, dicen por ahí. Sí, ahora sí. Ok. Entonces. Gracias, Omar. Se escucha, a ver. ¿No se escucha? No, sigue sin tener sonido. ¿No? No, sigue sin escucharse. No sé si sea alguna cuestión ya del video, pero no se escucha. Pero se ve, me parece que con el recurso visual, por ahora. ¿Sigue sin audio? Sí, sigue sin audio. Bueno, no sé si nos pudieras ir, si no se escucha, Daniel, ir comentando como alguna situación, si ya viste esta película. Esta peli de Epitafio, sí, yo la vi hace un par de meses ahí en la plataforma de Film Latino, estuvo algunos días gratis y pues me gustó, sí me gustó la verdad, pero esperaba más, pero ya ustedes me dirán qué les parece esta peli reciente, muy reciente. ¿Acaso estoy muerto? Llegaste casi 500 años después. ¿Qué te trajo a nuestro tiempo? Entramos a un pueblo y de inmediato arrasamos los templos. Lo he buscado durante 5 años. Yo no me resigno a esperar.
Por mis oídos entran voces que me llaman. Era periodista y aparte era activista. Por cualquiera de las dos te matan. Mi hijo tiene 5 años, 4 meses que no sé de él. Es una obligación de ellos protegerlo. Vemos primero la zona, el tipo de suelo, si tiene olor a putefacto, ahí resto. ¿Con qué derecho esclavizaba yo a mis hermanos? ¿Qué será de mí? ¿Está bonita? Porque si yo en ese momento hubiera dicho sí, ellos estuvieran muertos. Me hubieran pagado lo que le hicieron a mi niña. A los 17 años hice un examen para materiales de guerra, por incorporarme al colegio militar. Por dinero se sea lo que sea. Me pregunto, ¿qué fue de mi riqueza? ¿Dónde quedó mi gloria? Bueno. Mexicana, el arquetipo de la mujer que lucha, el arquetipo de la mujer que se hace una figura por sí misma y sale adelante. En la historia de México, una mujer fue capaz de sobreponerse a dos universos dominados por hombres. A Malintzin la bautizaron Marina, el primero de sus nombres en pasar a la historia, y del que seguirían Malina, Malintzin y Malinche. En las tribus se regalan mujeres para pactar con el enemigo, entre las cuales iba la Malinche, Hernán Cortés. El dominio de los dos idiomas más importantes de aquellas tierras iba a cambiarle la vida. Lo siento, capitán. No entiendo lo que dice. Esto no es maya, capitán. Mexica, o ve. Que ella fue la que permitió la comunicación efectiva de los españoles con los pueblos del área de Mesoamérica Central. They showed her to be a woman of great dignity and courage. El hecho de que esta mujer hablara todo el tiempo y que gracias a ella se hicieran grandes alianzas, pues la hace verdaderamente un personaje casi sobrenatural. Malintzin se hizo imprescindible. Cortés y Moctezuma se encontraron. Tecuyoe, no Tecuyoe. La que fuera esclava hablaba ahora de tú a tú con el hombre más poderoso de su mundo. La figura de Malintzin nos puede mostrar el papel que desempeñaban varias mujeres en las sociedades prehispánicas como intermediarias políticas. A pesar de la ayuda que le prestó a Cortés, en sus crónicas el conquistador solo la menciona en 3 ocasiones. At that moment, this myth was born. The story of Marina Traidora was born. De que traicionó a su país, pero no existía ningún país. Los hechos reales, la historia de una gran mujer, desaparecieron bajo falsedades creadas por intereses políticos. She was a woman who was brave, who deserves all the respect that we living people can give her. Wow, muchas gracias por pasarlos. Qué bueno que sí se pudo y qué bueno terminar con este de Malintzin, el componente femenino. Ok, de todas formas, los links los vamos a compartir en Facebook para los compañeros y compañeras que nos están haciendo el favor de podernos ver en las diferentes plataformas, en la plataforma y aquí en Zoom. Entonces los dejaremos ahí en Facebook. Ok. Bueno, estamos ya llegando a la parte final. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta de mis compañeros. No sé si está ya algún comentario en Facebook. Ya Ángel me avisa que ya fueron pegados los links en Facebook y en Twitter. Entonces, me parece que Omar levantó la mano. ¿Es cierto, Omar? ¿O sí? Perfecto. Entonces, por favor, Omar, muchas gracias.
Pues qué hay, mundo del internet y arqueología transdisciplinaria. Un gustazo siempre estar acá. Daniel, qué extraordinaria conversación. Es muy importante esto porque recuerdo que justamente se conecta con lo que estaban exponiendo en un conversatorio anterior a arqueología transdisciplinaria sobre los cómics y esta imagen pública que se hace de la historia o de la arqueología. Creo que es bien interesante conectar esos puntos y bueno, sacar muchas reflexiones al respecto, ¿no? Finalmente nos vamos a quedar con muchas ideas. Yo concuerdo con Ángel respecto a la representatividad, el tipo de narrativa y el discurso que se va a manejar, porque generan un impacto. Y quizá mi pregunta va justamente hacia allá, porque además viendo estos trailers de algunas películas, no las he visto, te preguntaría justamente cómo podemos utilizar esto para generar mejores representatividades narrativas y discursos en, pues ahora sí que en estos productos audiovisuales, cómo involucrarse con ellos y también creo que hay una ventana de oportunidad que no hemos aprovechado. Especialmente en la película de Epitafio es como una historia más chiquita, ¿no? Dentro de una más grande, ¿no? O sea, ahí sería, primero la primera pregunta es cómo podríamos mejorar este aprovechamiento, ¿no? Desde, digamos, llamémosle rigor, porque se mencionó varias veces. Y la segunda sería, pues, ¿qué otras historias podemos mencionar? Porque evidentemente está muy manejado y se explota demasiado esta parte de Hernán Cortés, ¿no? Y la conquista. Llamémosle, porque además es conquista del centro de México Tenochtitlan en específico, hablando de un periodo de 1519-1521, pero hay muchas más historias, muchas más cosas que podríamos platicar, ¿no? ¿Cuál historia te gustaría ver a ti, por ejemplo? ¿O cuál otra tendría también cabida en estas producciones audiovisuales? Dicho sea de paso, hay una película que justamente habla de la conquista en Perú, que es Aguirre, de Werner Herzog, que bueno, que ya es también considerada como película de culto, pero bueno, ahí te dejo eso para que justamente esto sea el cierre, ¿no? Pensar hacia futuro, pues cómo podemos aprovechar, qué otras historias se pueden representar y pues, como tú bien dices, incluir estas nuevas historiografías dentro de estas producciones que sería muy importante. Muchas gracias, Omar, por tus comentarios y por tus palabras. Varias preguntas también importantes. No sé si daré respuesta, pero lo intentaré. Esta película de Aguirre, efectivamente, es la que hace rato mal mencioné. No va sobre la conquista de Venezuela, va sobre la conquista de Perú y es justamente Aguirre. Gran peli también. El año se me olvida ahora, pero también si pueden, véanse esa peli, por favor. ¿Y qué más historias me gustaría ver a mí en la pantalla chica o grande dentro del metarrelato, digamos, de la mal llamada conquista de México? Pues no sé, la verdad es que hay ahí una ventana casi infinita para tocar historias, pues tanto humanas, pero sociales, lingüísticas, no sé, pienso por ejemplo el contacto entre libros, ¿no? Los libros de formato europeo y los libros de formato indígena. Me gustaría ver como pues no choque, pero esa presentación de unos con otros, ¿no? Por ejemplo, eso me gustaría ver, aunque un poco va de eso con Tlacuilo, ¿no? Este documental de Galarza que ya comentábamos. Y sí, efectivamente, ya se vio lo de los cómics, que también fue un gran conversatorio. Ahora vimos un poco de cine y estaría padre que algún valiente se rife con la cuestión de los videojuegos, ¿no? Que también está muy presente la cuestión mesoamericana en los videojuegos, pero como yo no le hago nada a esta onda de lo geek, ahí se los dejo algún valiente, pero efectivamente, Omar, está la ventana abierta y te agradezco mucho nuevamente. No, al contrario, gracias a ti, gracias a Arqueología Transdisciplinaria. Gracias, Omar, por tu pregunta. Bueno, si ya no hay más comentarios, no sé si en Facebook haya más, querido Ángel. Si no, bueno, nada más para el libro de Luis Barjau, que hace rato te mencionaba, era El monarca y la faraute, Daniel, que era el que decía que el del diálogo, se me olvidó decirte, pero bueno, si ya no hay más comentarios, pues agradecer
Bueno, aquí nos dice mi querida Nelda que en Facebook están muy activos. Agradecemos mucho a todos nuestros seguidores y seguidoras en Facebook y en las redes sociales por estar siguiendo esta interesantísima conversatorio con Daniel. Bueno, si no hay más queremos agradecerle en nombre de Arqueología Transdisciplinaria a Daniel por su tiempo y su excelente plática. No sé si quisieras dar tus redes sociales, Daniel, o prefieres no tenerlo. No sé si sea así. Pues no tengo falla con que me sigan o no me sigan, solo estoy en el Twitter y aparezco como Chamán Pelmazo. Así me encuentran, ¿no? De repente tuiteo mucha historia, mucha música, de eso va, ¿no? Y ahí me pueden encontrar. Y yo también quiero agradecerles mucho a todo el equipo de Arqueología Transdisciplinaria y pues larga vida a estos conversatorios. Muchas gracias. Hombre, muchas gracias a ti. Bueno, pues con esto estamos concluyendo nuestro segundo ciclo de conversatorios, de diálogos sobre arqueología y transdisciplina. No olviden seguirnos en nuestras redes, nuestra página de Facebook nos encuentran como Arqueología Transdisciplinaria, en Twitter como @arqueologiat, ¿sí? En Academia Edu encuentran a Daniel como Daniel M. González, ¿sí? Y también recordarles que como los conversatorios anteriores, los encuentran en nuestra página de YouTube, Arqueología Transdisciplinaria. No olviden compartirlo, darle dedito arriba, like y suscribirse a nuestra página. Estaremos de YouTube, trataremos de estar subiendo algunos contenidos más continuamente. Y pues sería todo por nuestra parte. Agradecemos mucho la asistencia de todos. Que tengan excelentes días y muchas gracias por seguirnos. Hasta luego. Abrazos.